Y bueno, vamos a empezar con el doctor Nelson Roque Suástegui, quien es teniente coronel de la Reserva de las Fuerzas Armadas Cubanas, a las cuales sirvió durante 35 años. Asimismo, se desempeñó como profesor en el Instituto Técnico Militar de La Habana y en la Academia Superior de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Fue profesor de la misma durante 18 años y durante su servicio militar publicó numerosos artículos y materiales docentes de carácter militar. En la vida civil, trabajó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba como gerente de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Defensa. Se desempeñó como investigador en el Centro de Estudios e Información de la Defensa, CEID, estudiando los temas relacionados con seguridad y defensa de carácter internacional. Después lo hizo en el Centro de Estudios Europeos con las mismas líneas de investigación. Posteriormente se incorporó al Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, CIPI, lugar en el cual permanece. Durante su carrera como investigador ha publicado numerosos artículos sobre seguridad y defensa en revistas especializadas, ha participado en varios proyectos de investigación desarrollados en el CIPI y también en numerosos eventos internacionales. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Oye bien aquí? Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me alegro de que me haya tocado en primero, aunque hay dos damas aquí que yo les hubiera cedido el turno, pero me alegra ser el primero porque después de que yo hable, pues se puede ampliar. Después que hablen los compañeros que están aquí, probablemente yo tendría muy poco que decir. Entonces, quería agradecer en primer lugar a la universidad, a la UNAM, a la Facultad de Política y Ciencias Sociales, y muy en particular a la doctora Sandra Canetti, que tuvo la amabilidad de invitarnos a este coloquio. Yo, de las dos preguntas que se han planteado ahí, bueno, también tengo el honor de estar en este panel y particularmente con una compañera a la que considero que es guía de la geopolítica. Así que pues, me alegro también de hablar primero que ella. Por eso. Entonces, de las preguntas que se plantearon, la primera, que tiene un carácter más bien histórico, yo la reduje un poco en tiempo, porque la mayor parte de las cosas que voy a plantear ahí son conocidas, sencillamente es un recordatorio. Y la segunda pregunta la dividí en tres partes, porque las tendencias de la geopolítica en el futuro van a depender de las cuestiones económicas, de las cuestiones de carácter político, y al final quiero hacer una especie de escenario de cómo yo veo la relación entre las potencias, fundamentalmente las grandes potencias. Es decir, en la primera ronda trataré la primera pregunta y parte de la segunda, y en la segunda ronda la última parte, la de el balance de poderes. Sí. Desafortunadamente, para el mundo, en la geopolítica de estos últimos 100 años, como se plantea en la mesa, ha existido un protagonista principal, a diferencia de que tuvo Europa, o mejor dicho, algunos países europeos en siglos anteriores. Y todos conocemos quién ha sido ese protagonista principal. En todo lo que se plantea aquí, está siempre metido él. Entonces voy a la ponencia ya propiamente. En el mundo predominó mucho tiempo el concepto geopolítico de invadir territorios ajenos, apropiarse de ellos o colonizarlos. En América Latina está el ejemplo de la expansión estadounidense este-oeste y después al sur, México incluido. En Europa las potencias se agrupaban para mantener su fortaleza y la estabilidad de las colonias hasta que se desató la Primera Guerra Mundial, de la cual surgió un vencedor principal, Estados Unidos, y un gran vencido, Alemania. La Revolución de Octubre cambió el panorama geopolítico de principios del siglo XX, propiciando la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, representantes de un nuevo poder mundial, el de los obreros y los campesinos.
La crisis económica y el surgimiento del ultranacionalismo en países como Alemania, Italia y Japón condicionaron el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. Vencido el fascismo, surgieron dos polos de poder fundamentales: Estados Unidos y sus aliados en la OTAN y la Unión Soviética con el campo socialista en el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría trajo peligros reales de conflagración mundial hasta la desintegración del campo socialista y de la URSS. Fue un periodo muy difícil para el mundo por la unipolaridad del poder mundial de Estados Unidos. Rusia perdió relevancia y Estados Unidos ocupó posiciones ventajosas en el este de Europa. A partir del año 2000, Rusia resurgió fortalecida. La guerra de agosto de 2008 y la crisis de Ucrania en 2014 fueron pretextos para que Estados Unidos y la Unión Europea sancionaran a Rusia y la OTAN, y si la OTAN cercara sus fronteras. Mientras tanto, China alcanzó el segundo lugar en la economía mundial. Es considerado enemigo, fundamentalmente para Estados Unidos, a quien desplaza poco a poco en el mercado. Muchos países aspiran a incorporarse a la iniciativa Un Cinturón, una Ruta, que afectará a Estados Unidos. China y Rusia han establecido una amplia cooperación en todas las esferas, incluida la militar. En América Latina, desde finales del siglo XX, se gestó un cambio político en varios países donde fueron electos gobiernos progresistas. Decimos progresistas, ya hemos hablado de eso, que han representado un freno al dominio estadounidense en la región. Estados Unidos lleva a cabo una agresiva campaña contra esos países, especialmente Venezuela, para recuperar las riquezas que antes le usurpó y perdió con la revolución. Estados Unidos pretende restablecer en América Latina la hegemonía que tuvo por los años 50 y 60 del pasado siglo. Asia, en materia de seguridad, es una de las regiones más proclives a la inestabilidad. Persisten allí diversos conflictos. La rivalidad chino-estadounidense para afianzar su predominio en el área, agudizada bajo la administración de Donald Trump, es el centro de la dinámica geoestratégica regional y crea tensiones en el ámbito militar y de seguridad. África Norte y Medio Oriente son también regiones inestables. Irán es foco de discordia por la retirada de Estados Unidos del tratado nuclear y el restablecimiento de las sanciones a Teherán en contradicción con sus aliados. Siria ha logrado, con ayuda de Rusia, vencer casi totalmente el llamado Estado Islámico, pero no ha podido recuperar su soberanía, pues una parte del país está ocupado por Estados Unidos, Francia y Turquía, que no piensan retirarse de allí. Tampoco Rusia. África subsahariana es un área de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Europea con China y otros actores no tradicionales. Las potencias con mayor ascendencia en la subregión utilizan el combate contra el crimen organizado como pretexto para legitimar el aumento de su presencia militar. Hasta aquí la primera pregunta. Voy a cometer la segunda, es decir, las tendencias. Y voy a empezar por las tendencias económicas. Son posibles las crisis económicas y de disminución del crecimiento mundial, sobre todo en Estados Unidos. Pueden incrementarse los conflictos comerciales derivados del incremento del proteccionismo. Debe consolidarse la región asiática como eje económico global. La iniciativa Un Cinturón, una Ruta debe extenderse a todos los continentes. Es previsible que continúen fortaleciéndose en los países subdesarrollados las oligarquías, estrechamente vinculadas a los intereses transnacionales. El dólar estadounidense debe mantenerse como principal moneda de cambio. Debe aumentar el uso del yuan, monedas regionales y las criptomonedas. Se aprecia que los flujos de inversiones extranjeras directas tendrán ritmos moderados de crecimiento, concentrándose en la energía y las telecomunicaciones, fundamentalmente. La ayuda oficial al desarrollo se afectará por la carencia de voluntad política de los países donantes, que impondrán además condicionamientos mayores. La cotización petrolera posiblemente se mantenga en los niveles actuales. Se aprecia que no se logrará estabilizar el incremento
de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Tendencias políticas. Se aprecia un incremento de las tensiones internacionales. Un importante elemento de inestabilidad global lo aportará Estados Unidos por mantener una política unilateral y de fuerza, buscando recuperar los espacios de poder perdidos. Pueden incrementarse los conflictos relativos a las áreas de influencia, recursos estratégicos, espacios defensivos, así como en escenarios secundarios de las distintas regiones del sur, sobre todo en el Medio Oriente. Debe aumentar el activismo de potencias medias con intereses propios y agrupaciones subregionales de concertación o integración. Es muy probable que se mantenga con diferente intensidad las situaciones bélicas con participación de grupos terroristas en Siria, Irak, Libia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Chad, Somalia, Mali, entre otros países. Deben aumentar significativamente los conflictos en el ciberespacio. Resultará difícil la concreción de acuerdos internacionales sobre la gobernanza de Internet, dada la oposición y el poderío en esta área de Estados Unidos. En general, deberán alcanzar mayor protagonismo nuevos candidatos políticos, lo que refuerza la falta de legitimidad de los políticos tradicionales. Es previsible que la carrera armamentista y el uso de la fuerza militar se intensifiquen como reflejo de la agudización de las contradicciones entre potencias y otros estados vinculados a conflictos regionales. La conflictividad internacional deberá extenderse a los denominados bienes comunes globales o espacios compartidos. En el Océano Ártico, cuyo deshielo parcial ha comenzado a generar un incremento del activismo económico y militar, debe incrementarse la conflictividad entre las grandes potencias, sobre todo entre Rusia con la OTAN y Estados Unidos, así como de estos con China. Puede incrementarse la preponderancia de las grandes transnacionales mediáticas en fusión con las megaempresas de otros sectores de la economía para reforzar la mercantilización de la información y por este medio garantizar la manipulación y el control de las sociedades. En la ronda siguiente trataré el balance de poder entre las grandes potencias. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a lo que traigo, quería, de lo que habló la doctora Anastasia Seña sobre la hegemonía. Hay un escrito de Allen Dulles, que fue el creador de la CIA, donde decía que precisamente lo que ella planteaba, que los oprimidos, los que están por debajo de nosotros, nos alaben, nos quieran parecerse a nosotros, pero siempre habrá la diferencia. Esa es la esencia, es mucho más largo, para no robar tiempo. Entonces, sobre el balance de poder entre las potencias, fundamentalmente entre las grandes potencias. Esto es más o menos algo prospectivo que estamos planteando nosotros. Nosotros nos dedicamos a la prospectiva, por eso lo traemos de esta manera. La administración Trump ha impuesto una dinámica de fuertes contradicciones con Rusia y China, pero no se excluye la concertación sobre determinados temas con estos actores. Como tendencia general, se aprecia que seguirá utilizando la fuerza en sus relaciones internacionales. Esta política debe erosionar el poder simbólico de Estados Unidos y acelerar la tendencia hacia la multipolaridad en el sistema de relaciones internacionales. No obstante, Estados Unidos se mantendrá en posiciones de liderazgo por el poder de sus transnacionales, sus alianzas, la supremacía militar, su posición en la investigación y el desarrollo científico, el poder del dólar y su predominio mediático, cultural y en las tecnologías de la información y la comunicación. Estados Unidos continuará incrementando su política de subversión y bloqueo en varios casos contra los países no afines a sus proyecciones y pretensiones de dominación. Washington seguirá empleando a los aliados y la defensa colectiva regionales para lidiar con situaciones de crisis y conflictos armados, aunque tiende a privilegiar sus acciones unilaterales, políticas y militares. La polarización del entorno doméstico de Estados Unidos deberá provocar a mediano plazo una corrección de la política hacia posiciones menos extremas, pero sin abandonar las posiciones de fuerza.
Estados Unidos y la Unión Europea seguirán siendo aliados estratégicos, aunque tengan contradicciones. Buscarán compensar la pérdida de posiciones aumentando el activismo político-militar en el mundo, el fortalecimiento de la OTAN y el aprovechamiento de las vulnerabilidades de Rusia y China. Se incrementará gradualmente el gasto militar en Europa y los países de la Unión Europea, entre otras causas por presiones de Estados Unidos. La Unión Europea debe debilitarse más, aunque sin llegar a fragmentarse. Aumentarán sus problemas de cohesión interna y les resultará difícil alcanzar posiciones comunes en temas como la migración y el presupuesto, entre otros, aunque al final las logren. Se mantendrá como un polo de poder muy importante en la arena internacional, sobre todo desde el punto de vista económico, como referente cultural y activa potencia política. Tratará de buscar un incremento de su espacio y protagonismo propios. Alemania y Francia buscarán más protagonismo y propugnarán una mayor cohesión del bloque frente a las nuevas coyunturas internacionales y las diferencias con Estados Unidos. La Unión Europea como bloque incrementará su activismo político, diplomático en el Medio Oriente, norte y sur de África y en el espacio postsoviético con la política de vecindad. Se aprecia una tendencia hacia la derechización del panorama político y el desgaste de los sistemas partidistas tradicionales. China debe aumentar su poder mundial y el carácter activo de su política exterior. Enfatizará el desarrollo de su mercado interno, incrementará su progreso científico-técnico, los gastos militares, modernizará sus fuerzas armadas y desplegará una diplomacia dinámica. Debe fortalecer sus relaciones estratégicas con Rusia, reduciendo su vulnerabilidad energética. Avanzará en el sector de la seguridad con la Organización de Cooperación de Shanghái y con los países de Asia Central para contener el peligro del extremismo terrorista. Las relaciones entre China y Estados Unidos deben mantenerse caracterizadas por las contradicciones, aunque matizadas por las interdependencias recíprocas. La situación en la península coreana puede complicar las relaciones, al tiempo que abre posibilidades de cooperación entre todas las partes involucradas. Este es un problema muy complejo. La dirigencia china incrementará su activismo hacia los países limítrofes y mares adyacentes, buscando obtener espacios geopolíticos para contrarrestar la contención de los Estados Unidos y Japón, acceder a eventuales recursos naturales y controlar rutas marítimas importantes. Ello generará contradicciones con los países vecinos y facilitará la política de Estados Unidos en el área. Este es otro problema súper complejo. China mantendrá una expansión activa con créditos e inversiones en África, en el espacio postsoviético y en América Latina, convirtiéndose en actor económico clave para casi todas las zonas subdesarrolladas. Las relaciones con Asia Central y Europa se incrementarán a través del desarrollo del proyecto de un cinturón, una ruta marítima y terrestre. Rusia continuará incrementando su activismo diplomático y buscará mantener su estatus de gran potencia a pesar de los problemas estructurales internos y el incremento de la hostilidad por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Debe seguir enfrentando la resistencia de los países de la OTAN y un cuasi aislamiento diplomático por parte de Occidente. Sin embargo, seguirá desplegando una activa política exterior. Deberá continuar fortaleciendo sus defensas, estrechando los nexos económicos con China y otros países asiáticos. Se esforzará por consolidar la Unión Económica Euroasiática y aumentará su activismo en otros foros multilaterales. Los gasoductos existentes y la construcción del Nord Stream 2 y el Turkish Stream fortalecerá los nexos económicos rusos con Alemania y Turquía. Deben estrecharse más las relaciones con Irán y Siria en el Medio Oriente. En América Latina, Rusia deberá fortalecer sus nexos económicos, políticos, diplomáticos y militares en varios países de la región. Se aprecia que mantendrá una postura de ayuda y compromiso con Venezuela, Cuba y Nicaragua, condenando las acciones agresivas de Estados Unidos. Brasil continuará siendo un actor importante en América del Sur, aunque disminuirá
su activismo regional por la permanencia de la derecha en el poder y la inestable situación interna. Mantendrá sus vínculos con el Caribe y Centroamérica y una relación más estrecha con Estados Unidos. Eso se está viendo ya en áreas de seguridad, comercio, finanzas, energía, ciencia, tecnología y asuntos multilaterales. India logrará un crecimiento importante de su economía, manteniendo su protagonismo en el sur de Asia y las tradicionales diferencias con Pakistán. Superará a China en cantidad de habitantes y se convertirá en el país más poblado del mundo. Incrementará sus gastos militares, estrechará la cooperación sobre seguridad y la lucha contra el terrorismo con China y Rusia, ampliará la promoción de los intereses comerciales y financieros triangulares y de manera bilateral en la cooperación militar y de seguridad con Rusia. También mantendrá buenas relaciones con Estados Unidos. Es un juego complejo. Al mismo tiempo, mantendrá sus lazos estratégicos con Washington como vía para garantizar el balance con China. Continuará defendiendo sus intereses nacionales y aprovechará su influencia en la región para garantizar su espacio geopolítico. Hasta aquí hemos tratado más o menos las cuestiones, lo que nos pareció más importante de balance de poder entre las potencias. Muchas gracias.